Como que ahí está con listo. Hola, buenas tardes. Estoy un poco afónico por un resfrío, así que me van a disculpar si hablo un poco más lento de lo normal. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Es maravilloso poder estar en este espacio público de Concepción y venir a contarles algo que sucedió hace muy poco, estos últimos meses, y más que venir a entregar resultados científicos de las observaciones, les vengo a contar un poco lo que significó esta expedición, esta hazaña, y también a mostrarles algunas de las que son las primeras imágenes que obtuvimos de nuestro fondo marino, del lugar más profundo de nuestro océano. Y agradezco mucho, por supuesto, a nuestros anfitriones, también, obviamente, a la biblioteca, y sobre todo a ustedes, que después de un arduo día de trabajo, frío día, ¿cierto? Vienen aquí a compartir de esta charla, ¿cierto? Que vengo a hablarles. Entonces, para poner un poco en contexto de lo que vengo a conversarles, eso. La mayoría de ustedes sabe, ¿cierto?, que el 70-71% de nuestro planeta está cubierto por agua, por el mar. Y si le sacamos el océano a todo nuestro planeta, aparece el fondo, el cual no podemos ver. Nosotros, no, digamos, los seres humanos, ¿cierto?, cuando vamos a la playa y miramos, vemos la superficie, algunos que bucean pueden llegar a 30, 40 metros, pero la verdad es que no sabemos y no podemos ver, no podemos observar lo que vive allá abajo y cómo es el fondo marino. Si sacamos el promedio de la profundidad, tenemos que el océano mundial, en promedio, es del orden de 4 kilómetros, 3.900. Si nos vamos al océano Pacífico, que es, ¿cierto?, el que está aquí frente a nosotros, es un poco más profundo que el resto de los océanos y tiene una profundidad media de casi 4.300 metros, o sea, 4 kilómetros. La temperatura promedio, de nuevo, en las aguas superficiales son de 17 grados, si tomamos en cuenta de nuevo todo el planeta, y si tomamos en cuenta las aguas profundas, tenemos un océano que es bastante frío, bajo los 200 metros, que tiene del orden de 4 grados. Ahora, yo les vengo a hablar, ¿cierto?, de lo que son las fosas de Atacama o trincheras. Y estas son aquellas regiones del océano que presentan las mayores profundidades y, obviamente, por muy debajo del promedio. Recuerden, un promedio de 4 kilómetros, 4.000 metros. Entonces son las regiones que tienen profundidades entre 6.000 y 11.000 metros, que es la mayor profundidad que existe en el océano mundial, que está aquí frente a la isla de Guam, en el Pacífico Norte, que es la fosa de las Marianas, que tiene una profundidad de 11 kilómetros. Si bien representan solamente entre 1 y 2% de la superficie del océano, si nosotros eso lo llevamos a la escala mundial, vemos que es una región bastante grande, por ejemplo, a la escala de Sudamérica. Y si consideramos entre los 6.000 y los 11.000 metros, vemos que el 45% de la escala de profundidad. Y sin embargo, a pesar de estos números, prácticamente no conocemos nada de lo que vive allá abajo y cómo funciona este sistema. Lo más importante desde el punto de vista de nosotros los chilenos es que las fosas de Atacama, que se distribuye aquí en torno a nuestras costas, se produce por un proceso tectónico, un proceso geológico, donde una placa, la placa de Nazca, se hunde bajo la placa continental, ¿ya? Y esto hace que, por ejemplo, exista la cordillera de los Andes, que existan las cadenas, los volcanes, que existan los terremotos, que existan los tsunamis. Si no existiera la fosa de Atacama, no tendríamos ninguna de esas características que
les cuento. Y por lo tanto es algo absolutamente nuestro y que prácticamente no sabemos nada de eso. O sea, sabemos que está la fosa, pero los estudios han sido principalmente por expediciones o trabajo de gente de otras partes del mundo que ha venido a estudiarlo aquí. Y esto tiene que ver principalmente con la cosa del acceso, cómo poder acceder a estas grandes profundidades. Bueno, sí, entonces ahora lo que les voy a contar es justamente de esta región que es bajo los 6.000 metros, que los oceanógrafos llamamos la zona Hadal, que tiene que ver con el Hades, en la historia, ¿cierto?, la Odisea de Homero. Hades era el inframundo donde Ulises tenía que ir, ¿cierto?, y poder volver, ¿ya? Entonces de ahí viene el nombre Hades. Obviamente a esas profundidades no llega absolutamente nada de luz, es un mundo absolutamente oscuro, con muy bajas temperaturas, estamos hablando del orden de 1 o 2 grados, pero sobre todo lo más importante es que a esas profundidades las presiones son altísimas. Son tan altas que si bien la temperatura, no hay fuente de calor allá abajo y por lo tanto la temperatura debiera seguir bajando, debido a la presión hidrostática la temperatura empieza a subir unas décimas de grado bajo los 6.000 metros hasta el fondo. O sea, hay más temperatura de la que debiera haber si no existiera el efecto de la presión. Pero igual son aguas tremendamente frías, ¿cierto? Y obviamente un mundo desconocido. Algunas cosas sabemos, han habido expediciones desde el siglo pasado, ¿cierto?, que han logrado sobre todo colectar muestras de los sedimentos. ¿Y qué sabemos? Que abajo existen algunos gusanos marinos en términos más simples, ¿cierto? Existen algunos pepinos de mar, holoturias. Sabemos que existen unos artrópodos, isópodos. También se pensaba que hasta hace muy poco, que los peces solamente podían existir hasta los 7.800 metros. Sin embargo, colegas japoneses lograron filmar un pez a 8.178 metros en la fosa de las Marianas. Lo único que existe es el video, no ha sido posible colectarlo. Y otra de las cosas que sí se sabe que existen en las fosas, y es el animal que más abundante en la columna de agua, son estas pulgas de mar gigantes, que el término científico, el grupo se llaman anfípodos, y que son parientes muy cercanos de las pulgas de mar que encontramos en las playas, que es cierto que saltan cuando uno camina, pero estos miden del orden de 20-25 centímetros, son bastante grandes. Y yo les pido que pongan atención, porque en lo que después viene ustedes van a poder observar, ¿cierto?, los anfípodos que viven en la fosa de Atacama. ¿Qué otra cosa sabíamos antes de la expedición? Es que los organismos que viven allá abajo tienen ciertas adaptaciones para poder vivir allá y algunas características. Una de ellas, que ya se las mencioné, es el gigantismo, o sea, las especies que normalmente, o especies muy similares que viven en aguas más someras, en estas grandes profundidades son mucho más grandes, ¿ya? Y hay teorías al respecto. Algunos científicos piensan que esto tiene que ver con que el metabolismo es mucho más lento, lo que les permite crecer mucho más. Otra hipótesis dice que esto se debe principalmente a que no hay una gran presión de los predadores, lo que hace también que puedan crecer más de lo que crecerían, ¿cierto?, a profundidades menores. Otra de las cosas que se han encontrado, contrario a lo que uno esperaría en un mundo oscuro, es que la mayoría de los organismos abajo tienen ojos. Y uno dice, ¿por qué los organismos van a tener ojos si no hay luz, ¿cierto? Y es porque muchos organismos también tienen pequeñas linternas sobre su cuerpo, que son fotóforos que emiten luz en forma natural. Y esto se ha visto que está asociado, por ejemplo, para el encuentro para el apareamiento. Como yo encuentro a mi pareja en un mundo que es oscuro,
Entonces yo emito luz, ¿cierto? Y doy señales que hacen que atraiga a la pareja. Y también para poder, lo mismo sirve también para que el poder buscar alimento, y por lo tanto esto de la bioluminiscencia, que es el término científico, sea una de las características de muchos de los organismos que están allá abajo, ¿ya? Contrario a lo que uno hubiera imaginado. Hay unas estrategias de reproducción bastante particulares. De nuevo, es tan diluido y tan grande el sistema abajo y tan oscuro que en muchos casos, en algunas especies, el macho va adosado a la hembra y viaja en todo momento del ciclo de vida con la hembra, porque es la única posibilidad que tiene para poder aparearse y poder reproducirse. Y sigamos. Entonces algo sabíamos y algo sabemos un poco de lo que está pasando allá abajo. Sin embargo, todo esto que les he estado contando prácticamente son anécdotas, porque muchos de estos estudios se hacen, ¿cierto?, con organismos que ya vienen muertos. Es imposible sacar un organismo de 8.000 metros con una red y traerlo a la superficie y que esté vivo y que nosotros podamos estudiarlo. Tenemos que usar sistemas bastante sofisticados y hay muy pocos estudios de fisiología o con trabajos con organismos vivos, y más bien a nivel de microbios más que de organismos grandes, ¿ya? Bueno, volvamos entonces aquí a la fosa de Atacama, que es la fosa más larga o la más extensa que tiene el planeta, del orden de 5.900 kilómetros, parte desde Ecuador hasta el sur de Chile, hasta el sur de la isla de Chiloé. Por lo tanto, la fosa de Atacama también existe aquí frente a Concepción, pero lo que pasa es que aquí, debido a la presencia de ríos y sedimentos y la alta productividad, hay una capa de por lo menos 2 kilómetros que están cubriendo el fondo de la fosa, pero la fosa está aquí, ¿ya? Es mucho menos profunda. Lo otro que tiene la fosa de Atacama, aparte de ser la más extensa en términos longitudinales, es la que está bajo un sistema productivo. Las otras fosas, como la fosa de las Marianas o la fosa de Kermadec, la fosa de Tonga, están en partes del océano donde el mar es muy poco productivo, es muy pobre, y por lo tanto la cantidad de material que se está produciendo en superficie y que puede llegar al fondo es más bajo. Por lo tanto, también una de las cosas que nosotros, una de las predicciones que teníamos era que justamente la actividad biológica en esta fosa podía ser mucho mayor que la que se había visto en otras fosas, debido a que hay mucho mayor productividad en superficie, debido, ¿cierto?, al sistema de corriente de Humboldt. Y también lo que sabíamos por datos de expediciones extranjeras es que el lugar más profundo se encontraba más o menos frente a Antofagasta, y que tenía una profundidad de 8.065 metros, era lo que se tenía registrado. Entonces, para poner en contexto, cuando hablamos de esta profundidad y estas distancias, la próxima, la fosa de las Marianas, aquí es cierto, tiene del orden de 11 kilómetros, es la más profunda del océano mundial. El monte Everest, si lo comparamos, tiene del orden de 8.800 metros, es decir, la fosa tiene una extensión mayor que el monte Everest. La fosa de Atacama, del orden de 8.000 metros, o sea, estamos hablando de unas profundidades bastante considerables. Sí, aquí para la gente de la región, ¿cierto?, que va al Nevado de Chillán, solamente tiene 3.200 metros, 3.2 kilómetros, y para la gente, cuando ve esta charla en Santiago, para que los santiaguinos tengan una dimensión, el Costanera Center, ¿cierto?, tiene 300 metros, y esto está a escala, y ustedes pueden ver hacer las comparaciones y lo que significa entonces poder llegar a este punto. Lo que hicimos nosotros, la verdad es que fueron 2 expediciones. Una que fue la primera, que es la expedición Atacamex, que es una expedición nacional, financiada 100% por el sistema de ciencia chileno, en un buque oceanográfico nacional, que es uno de los 5, uno de los 10 más modernos del mundo. Fue construido en Asmar, aquí en Talcahuano.
el dueño es la Armada de Chile, pero mediante un convenio con CONICIT, que es la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, los científicos nosotros podemos postular todos los años para poder acceder a este buque por algunos días. Tiene una tripulación de 50 marineros y 25 científicos. Nosotros en la expedición Atacamex participamos gente del IMO y muchos de los cuales somos de la Universidad de Concepción, pero también participaron colegas de la Universidad Católica de Chile en Santiago y de la Universidad de Antofagasta. La parte de la fosa de Atacama solamente duró 8 días, porque no teníamos más días buque, y el objetivo principal era poder probar el equipo que íbamos a usar en una próxima expedición a la que habíamos sido invitados. Y fuimos entonces 25 investigadores de Chile y 3 ingenieros de Estados Unidos que vinieron, que eran con quienes habíamos estado trabajando en la parte tecnológica. La otra expedición, que fue inmediatamente después, que partió el 2 de marzo y llegamos a Guayaquil el 2 de abril, esta expedición duró un mes completo, fue arriba del buque oceanográfico más moderno en estos momentos del mundo, que es el SONE, que pertenece al Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania. ¿Ya? Y la tripulación es de 35 marineros, mucho menor que el nuestro, pero lleva mucho más científicos, son 40 científicos. Y en esta expedición que venía también a estudiar la fosa de Atacama, fuimos invitados hace un par de años, y era un equipo internacional integrado por investigadores de Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Japón, China y Chile. Y ustedes se darán cuenta inmediatamente que el resto de los países son todos potencias mundiales, ¿cierto? Y que el único país de las características económicas o socioeconómicas de emergente es Chile. Todo el resto son países ricos que pueden hacer este tipo de investigación. Pero obviamente, entonces para nosotros era tremendamente importante en el primer crucero, que era Atacamex, poder probar nuestro equipo y poder demostrar que éramos capaces de hacer, y además poder llegar, y lo digo honestamente, poder llegar antes que la expedición extranjera. ¿Ya? Entonces, lo bueno fue que para esta expedición, que eran 40 investigadores, fueron 10 investigadores de Chile, o sea el 25%. Y eso refleja un poco el hecho de el nivel donde hoy día está la oceanografía nacional, que podemos negociar de tal manera que el 25% de los investigadores, o sea, era el grupo más grande, aparte de los dueños de casa de Alemania, era el grupo más grande internacional. Parte obviamente porque la investigación se estaba haciendo en aguas chilenas, pero otro también era porque logramos convencerlos, ¿cierto?, de que nosotros podíamos hacer cosas complementarias y diferentes a lo que ellos estaban haciendo. La próxima. Bueno, el primer desafío es poder llegar al lugar donde uno cree que es el lugar más importante, ¿cierto?, y más profundo. Y para esto, entonces, el Cabo de Horno afortunadamente tiene el sistema más moderno de sonares para poder ver el fondo marino y mapear el fondo. Y el mismo, exactamente la misma marca, el mismo modelo que tiene el buque alemán. Por lo tanto, nosotros en estos momentos en Chile tenemos la tecnología, ¿cierto?, que nos permite hacer este tipo de investigaciones al mejor nivel mundial. Ya entonces lo que hicimos fue zarpamos de Valparaíso, ¿cierto? Aquí estamos a la altura de Coquimbo y nos fuimos por la fosa, y lo que hay aquí en los colores son las profundidades. Partimos más al sur, es menos profundo, 5.000, y llegamos aquí frente a Antofagasta, que es donde está a los 8.000 metros, y teníamos que buscar entonces el lugar donde los sonares de arriba, los sensores nos estaban diciendo que el océano era más profundo. ¿Ya? Entonces nos fuimos navegando y sin dormir íbamos viendo dónde. Y uno de nuestros colegas, Ramiro Riquelme, que trabaja en la Universidad de Concepción, iba procesando inmediatamente los datos para poder irlos viendo. Y lo que ustedes van a ver a continuación son datos reales que han sido mapeados a medida que nosotros vamos subiendo hacia el norte. En amarillo están los 6.000 y vamos a llegar a regiones de 8.000 metros. Y esto es como se ve, y esta es la primera vez que nosotros podíamos ver el relieve de la fosa. El ancho del haz tiene 14 kilómetros, por lo tanto lo que nosotros tenemos ahí es un cañón bastante estrecho, y por lo tanto hay que tener bastante cuidado donde uno va a mandar el instrumento, porque puede caer en cualquiera de estos montes o en unos valles que no son necesariamente los lugares más profundos.
¿Ya? Entonces, se fijan, este ya es un valle interesante, ¿cierto? Y bueno, finalmente, con el tiempo que teníamos, ubicamos el lugar, ¿cierto?, que nos estaba indicando el sonar desde arriba por una señal acústica, que estábamos a una profundidad mayor, a 8.000 metros, y por lo tanto hubo que tomar una decisión, no podíamos seguir mapeando, y dijimos ya, arriesguémonos y empecemos a tirar. Aquí es donde vamos a hacer nuestro trabajo, ¿ya? Y sigamos. Entonces, bueno, ese era el primer desafío, llegar y tratar de encontrar el punto que es supuestamente más profundo, y la otra es cómo llegamos allá abajo. Tradicionalmente, en el pasado lo que se hacía eran tirar instrumentos con cable o con una cuerda. Imagínense una cuerda tiene que tener por lo menos 8 kilómetros, ¿cierto? 11 kilómetros, y eso hace que sea una tarea bastante difícil para cualquier embarcación, porque tener colgando algo de acero que mide 11.000 metros, ¿cierto? Son toneladas de peso, ¿ya? Y además con el hecho de que el buque no puede hacer otra cosa que estar ahí esperando a ver si le apuntamos. Entonces la estrategia fue distinta. Además, el Cabo de Hornos e incluso el buque alemán, el Cabo de Hornos tiene solamente cuerda o cable de 5.000 metros y el buque alemán 6.500 metros. Por lo tanto, hay que usar otra tecnología, que es la tecnología de los robots, ¿cierto?, que es mandar vehículos que no están conectados directamente con el buque. Entonces, bueno, después de hacer una búsqueda de cuál era la tecnología más adecuada, tuvimos la suerte del año 2014, en un viaje de dos investigadores del IMO, fueron a Estados Unidos y conocieron a un ingeniero que se llama Kevin Hardy, que trabajó con James Cameron cuando James Cameron bajó a la fosa de las Marianas el 2013. Y cuando ellos le contaron, ¿cierto?, que nosotros estábamos pensando en esta expedición, él se entusiasmó, dijo, sí, me gustaría trabajar con usted, así que viajamos al año siguiente con los ingenieros de aquí de la Universidad de Concepción, viajé yo personalmente con él y entonces nos pusimos de acuerdo en el proyecto. Le dijimos, mira, nosotros no somos James Cameron, no tenemos 6 millones de dólares o lo que sea para ponerte encima para poder pagarte, solamente tenemos este presupuesto y estas son las cosas que queremos hacer. Y dijo, sí, yo trabajo con ustedes con una condición de que me inviten a la expedición porque quiero estar yo cuando mi vehículo, ¿cierto?, llegue allá abajo. Y así empezamos a trabajar y empezamos entonces a diseñar un vehículo que fuera, bueno, relativamente barato, de acuerdo a los fondos que nosotros disponíamos, que fuera compacto, que no solamente necesitemos ocupar un buque grande como el Cabo de Hornos para poder tirarnos, sino que eventualmente lo podemos tirar de otros vehículos, que fuera liviano, y en esto la tecnología y los materiales han avanzado mucho estos últimos años, por lo tanto eso mismo hace que el costo sea mucho menor. Tradicionalmente lo que se ocupa a esas profundidades son instrumental construido en titanio, que es carísimo, ¿ya? Entonces nosotros no usamos nada, salvo un instrumento, todo el resto se hizo con polímeros modernos. Lo otro es que no hay ninguna parte que sea motorizada, lo que también abarata costo y simplifica el sistema. Y lo que se hace este vehículo, y ahí ustedes lo van a ver, es que baja por gravedad. O sea, tú le pones un peso, ¿ya?, y se hunde. Una vez que está abajo, tú lo programas de tal manera que en algún momento suelta el peso y por buoyantez positiva sube hasta la superficie. Lo otro, para hacerlo más compacto, toda la electrónica se metió en esta esfera de vidrio, que son los que le dan la flotabilidad. Y este fue quizás uno de los puntos que nos daba más nervios, de saber que si esto llegaba a explotar o a implosionar, hasta ahí llegaba toda la electrónica y no había cómo el vehículo subiera. Nosotros le pusimos nuestros sensores, ¿cierto?, que los oceanógrafos nos interesan, temperatura, salinidad. Como queríamos estar seguros a qué profundidad íbamos a llegar, le pusimos un sensor independiente de profundidad. Además, muestreadores para poder colectar agua a esas profundidades.
y indudablemente cámaras de video y luces LED para poder filmar los organismos que eventualmente estuvieran allá abajo. Y un brazo retráctil con una trampa con carnada para eventualmente ver si podíamos capturar algunos de los organismos que vivieran allá abajo, ¿ya? Aquí hay un pequeño diagrama, ¿cierto? Esto se suelta desde el buque, se libera, y ustedes lo van a ver en un video el momento en que esto pasa, y empieza a caer por gravedad, ¿cierto? Se apaga la luz ahí, y empieza a bajar 5.000, 6.000, hasta los 8.000 metros, y esto toma del orden de 3 horas. Baja a una velocidad más o menos de 1 metro por segundo. ¿Ya? Una vez que llega al fondo, nosotros lo programamos con un sistema de reloj, o también podemos dispararlo por una señal acústica. En el caso nuestro, nosotros lo dejamos del orden de 24 horas. En algún momento supuestamente cae este brazo, ¿cierto?, con la carnada, y podemos capturar algunos organismos que podamos llevar hasta la superficie. Ahora, después viene, una vez que llegó a superficie en forma libre, tenemos que encontrarlo y recuperarlo y subirlo a bordo, ¿ya? Entonces, bueno, esta es un video el primer lance. Este es el primer lance que se hizo de esta. Y aquí ustedes ven que va toda la electrónica, y que la gente que está armando son todos profesionales chilenos de aquí, de Concepción, ¿ya? Y que ahí tienen al ingeniero Kevin Hardy, que es quien nos acompañó y que dirigió la maniobra solamente en la primera inmersión. Él lo que quería era que nosotros tuviéramos toda la capacidad de hacerlo nosotros, y así fue. Después, incluso en el buque alemán él no fue, todo lo hicimos nosotros. Y aquí ustedes ven que lo estamos desplegando desde el buque, y de repente ustedes van a ver, y se fue. Y ahí empezamos entonces sin ninguna amarra, y empieza a bajar, llega a las 3 horas. Entonces aquí obviamente estamos bastante contentos que pudimos desplegarlo, porque no sabíamos ni siquiera si íbamos a estar, si lo íbamos a poder armar esto, porque las partes llegaron de Alemania, otras llegaron de Hong Kong. Aquí se armó, y aquí viene el momento más tenso, que al otro día, que nadie durmió, si finalmente subió este vehículo o no subió. Y ahí está el momento en que logramos detectarlo por una baliza. O sea, lo primero que hacemos es escuchar lo que llegó a superficie, hasta que después lo encontramos, y aquí van la gente de la Armada a recuperarlo con un Zodiac, ¿cierto? Y lo traemos a bordo, ¿cierto? Ahí van los buzos a mirar lo que venía. Y bueno, en la primera inmersión ya llegamos a más de 8.000 metros. Llegamos a 8.025 metros, 8.026. Por lo tanto dijimos, bueno, aquí estamos bien, vamos a tirarlo 2 veces más, y aquí se recolecta este lander, que se me olvidó decirles, ¿cierto?, que lo bautizamos como Audacia arriba del buque, justamente por el espíritu que había de haber intentado hacer esto en las condiciones de aquí, nuestras. Bueno, los resultados preliminares de estas 2 expediciones fue que en la expedición Atacamex se hicieron 3 inmersiones a más de 8.000 metros, y alcanzamos en el tercer intento la profundidad máxima registrada que existe, y batimos un récord en el sentido de, hoy día podemos decir que el punto más profundo de la fosa de Atacama son 8.081 metros. Es posible que más adelante alguien o nosotros mismos encontremos un punto más profundo, pero por los momentos este es el récord, ¿cierto? En el Zone hicimos 5 inversiones, pero llegamos cerquita, pero no llegamos a los 8.081 metros. Esto obviamente ha salido en la prensa y muchos de ustedes lo habrán visto, pero una de las cosas novedosas quizás para muchos de ustedes es que en abril del año pasado, de este año, en abril, fue portada de una revista que no es científica, sino que es la revista con más tiraje en todas las empresas que trabajan en tecnología marina. Y fue portada justamente por la innovación que se hizo en términos tecnológicos de
con este vehículo. Nosotros en el SON en Alemania iban otros grupos, llevaban 4 o 5 de estos aparatos, pero eran monstruosos, que podían hacer muchas cosas, pero cada uno costaba $500,000 y eran mucho más pesados de lo que nosotros habíamos utilizado. Por lo tanto, bueno, la temperatura del fondo, 2 grados, pudimos medir algunos parámetros y muchos de los análisis vienen en camino, o sea, se están haciendo hoy día en los laboratorios y esperamos en los próximos meses, en próximo año, ¿cierto?, empezar a publicar los resultados y poder caracterizar lo que está pasando allá abajo. Entonces ya aquí estoy casi terminando con esto y imagino que ustedes querrán ver qué pasó con las cámaras, ¿cierto? Bueno, les tengo que contar que lo primero que pasó fue que cuando bajamos, antes de eso, perdón, nosotros no teníamos los fondos para comprarnos una cámara que cuesta $300,000 o $500,000, que son las que usa National Geographic, con las que bajó James Cameron y las que usan los colegas en Alemania. Y necesitábamos además algo que fuera muy compacto, que pudiéramos conectar directo a nuestras boyas de vidrio, ¿cierto? Y lo que hicimos fue, bueno, darle el desafío a una pequeña compañía en California que construye cámaras fotográficas de estas para los deportistas y le dijimos, oye, ¿se interesan en este proyecto? Y obviamente para ellos era una oportunidad tremenda, pero también con el riesgo de que no funcionara. Así que, y la verdad que construyeron una cámara muy, muy compacta, mucho más barata de lo que las cámaras comerciales, y entonces, y la cámara funcionó y funcionó bien. Pero ¿qué es lo que no funcionó? No funcionaron las luces LED. Se reventaron con la presión. Y por lo tanto, en la primera expedición, en Atacamex, no logramos tomar imágenes, pero en la segunda sí. Lo que aquí ustedes ven es la trampa esta, y lo que hay aquí en el centro es una cabeza de una reineta. Y ustedes ven que al principio no pasa mucho, pero lentamente empiezan a llegar organismos que vienen a buscar, ¿cierto?, a comer, y en eso empiezan a quedar atrapados, ¿ya? La distancia aquí entre este punto son 10 centímetros. Y de nuevo nosotros, lo que empezó a impresionar, ¿cierto?, cuando empezábamos a ver estas imágenes, era la cantidad de actividad y de vida que había allá abajo, y ustedes van a ver que en cosa de horas empiezan a llegar estos organismos ya más grandes, ¿ya? Y logramos colectar cientos de estos organismos allá abajo, ¿ya? Esto tiene una abertura por los que no pueden salir, y estos son estos anfípodos gigantes de que les contaba, que son carroñeros. Ellos esperan cualquier cosa que caiga de arriba para poder comérsela. Entonces, la próxima. Entonces el otro experimento que hicimos fue, bueno, ya vimos ya y pudimos colectar, pero queremos ver algo un poco más impresionante, y lo que hicimos fue, bajamos el brazo de nuevo, pero ahora ya no le pusimos la trampa, sino que le pusimos un jurel, ¿cierto? Le amarramos el jurel para ver ya en forma más directa. Ahí va bajando el brazo, imagínense, esta es una camarita así, chica, y ahí va el jurel. Estos son 10 centímetros, esto tiene como unos 20-25 centímetros, y ustedes ven que cuando llega el pescado allá abajo, ¿cierto?, a 8.000 tantos metros, no se ve nada, pues, ¿no? Y a medida que empieza a pasar el tiempo, empiezan a llegar de nuevo estos carroñeros que, mediante seguramente señales químicas, empiezan a detectar que algo cayó y rápidamente empiezan a llegar, y ustedes se van a dar cuenta que en muy poco tiempo empiezan a llegar más y más y más y más, ¿ya? Hasta que esto se transforma en una fiesta allá abajo, ¿ya? Y una pelea por quién come más, ¿ya? Y esto de nuevo, esto es algo que nosotros nunca habíamos visto. Y una de las cosas que pasó es que en uno de los lances el brazo no bajó, y el pescado quedó como a 1,5 metros arriba y no lo tocaron. Es decir, están adaptados solamente a comer lo que llega al fondo. Y tuvo un día entero el pescado a 1,5 metros y no lo tocaron. Y ustedes ven ahí cómo empiezan a comerse el jurel
Y así como quedó el resto, y de ahí se van. ¿Ya? Así que ahí algunos, los últimos, todavía están tratando de llevarse las aletas del pescadito y desaparece. Por lo tanto, la estrategia que tienen estos organismos son cualquier cosa que caiga, así que no se caigan ustedes allá abajo, se lo comen y se lo van a comer. Y esto duró 3 horas. O sea, en 3 horas fueron capaces de comerse un jurel a más de 8.000 metros. A 8.000 metros, una de las cosas que queríamos ver era si habían peces o no habían peces. Todos los despliegues que hicimos a 8.000 no encontramos. Eso no significa que no hayan, sino que lo más probable es que hay que dejar pasar mucho más tiempo para que puedan llegar, pero sí se encontraron peces entre los 6.700 y 7.600 metros, que es bastante. ¿Ya? Ahora, el tipo de peces que hay es un pez que se llama caracol. Ya estos son los nombres técnicos. Esto fue en la expedición alemana, ¿cierto? Del buque alemán, y a bordo de ese buque iba el especialista más grande del mundo en peces de profundidad. Y él, con toda la experiencia y todas las expediciones que tiene, los denominó el pez caracol púrpura, rosado y blanco, porque son especies, una nomás, ahí. Son especies desconocidas. O sea, si bien son dentro de un grupo que sabemos, el grupo al que pertenecen, son especies que nunca se habían visto. ¿Ya? Y por lo tanto, de nuevo, frente a nuestras costas tenemos especies a esas profundidades de las cuales tenemos que bautizar, tenemos que estudiar, tenemos que conocer y ponerle nombre. Por el momento se llaman esas 3. Además, es la primera vez que en una fosa se encuentran 3 tipos distintos y 3 especies distintas de un mismo grupo. ¿Ya? Y eso está reflejando que la diversidad aquí aparentemente es mayor de lo que hay en otras partes. ¿Ya? Y aquí ustedes lo van a ver usando la misma técnica. Este es con una parece que no. Ahí está medio lento el video, ¿ya? Y lo que ustedes ven ahí entonces son estos, ahí tienen uno blanco, uno púrpura, y están viviendo entonces allá abajo. Y bueno, eso de nuevo nosotros nunca lo habíamos podido observar, y ahora el desafío es cómo lo estudia esto, porque de nuevo nosotros no lo podemos traer a superficie porque se revienta, se mueren, sino que va a haber que algunos de los jóvenes ingeniosos, ¿cierto?, desarrollar la manera en que podamos estudiar estos organismos allá abajo, poder traerlos de tal manera que no altere la presión y poder estudiarlo en el laboratorio, algo que estamos bastante lejos todavía de poder hacer, pero el desafío está ahí. Bueno, y con eso termino, y obviamente agradezco, ¿cierto?, principalmente a mis colegas que participaron tanto en el crucero Atacamex a bordo del Cabo de Horno, como el grupo que estuvimos arriba del buque alemán, y obviamente a la fuente de financiamiento que permitieron que este trabajo se realizara. Así que muchísimas gracias por su atención. Gracias, Osvaldo, para meter la luz ahora. Sí. Bien, 2 cositas. Andaba circulando por ahí la lista de asistencia, los que están abajo, está por allá, ¿no? ¿Me la pueden hacer correr para que llegue por acá? Y se la pasamos a los amigos que están allá arriba, por favor. Y lo otro, las personas que están en la parte de la cafetería con algunas sillas, o si es que movieron sillas de ahí también, después les pedimos que las dejen allá, por favor, para que al final todo ordenado y nos sigan pasando la biblioteca. Eso, así que yo voy a estar con el micrófono. Las personas que tengan consultas, por supuesto, yo me acerco, les paso el micrófono y vamos a comenzar por allá. Osvaldo, si quieres te puedes sentar. Gracias. 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 Dos consultas. Sí. La primera, en las filmaciones, la velocidad de la
filmación es la real o hay un factor de Hay, tiempo distinto? ya, sí, hay las filmaciones, por ejemplo, de, bueno, todo lo que está pasando al buque es tiempo real. Las filmaciones de abajo, en algunos casos se aumentó 2 veces para hacerla más corta, sobre todo para poder acortar, porque si no tendría que haber estado pasando, y en una 6, o sea, lo que yo pasé desde que llegó el jurel abajo hasta que se lo comieron entero son 3 horas, y yo la pasé en, ¿cuánto? 30 segundos. Entonces, obviamente, es más rápido para poder mostrar todo lo que pasó durante todo ese periodo. Sí. Y eso es importante para ver cómo se mueven Sí. los bichos abajo. Sí. Pero se mueven bastante rápido, contrario, o sea, si yo hubiera mostrado algunas imágenes de individuos, se mueven bastante rápido, ¿ya? Pero obviamente lo que no es tan rápido es que lleguen toda esa cantidad de anfípodos que llegaron ahí en un tiempo tan corto. La segunda pregunta, se supone que el jurel estaba partido o si no se haría comprimido en forma brutal con la presión. No, porque los peces son principalmente agua y por lo tanto pero hay muy poca compresión. Son aquellas cavidades que tienen aire, son las que principalmente sufren. Por lo tanto no hubo mucha deformación y se ve el jurel que se mantiene bastante entero. Y si uno saca estos anfípodos llegan muertos, pero llegan bastante enteros. O sea, no llegan destruidos. Más preguntas por allá. Recuerden que tienen el café que está listo también, así que pueden pararse, están libres de hacer todo lo que quieran. Hola, buenas tardes. Hola. Consulta, en estas exploraciones se hacen, bueno, me comentaba antes que hacían análisis también, están en proceso. Dentro de esos análisis se hacen análisis sobre la cantidad de plásticos que hay en estas profundidades. ¿Aló? Sí, mira, nosotros en el grupo no, pero sí dentro de la expedición que iba, la expedición internacional, sí había un grupo que iba viendo el problema de los plásticos, y también no solamente plástico, pero por ejemplo dioxina, contaminantes químicos. Ahora, una de las cosas que le llamó la atención, porque aparte de lo que nosotros hicimos, habían otros equipos, sobre todo del grupo alemán, que traía unas cámaras espectaculares que iban por el fondo, y la buena noticia es que decían que nunca habían visto un fondo tan limpio como el que encontraron aquí frente a Chile en comparación a otras fosas. Así que por lo menos las noticias no son tan malas en lo que vimos. Pero sí hay gente que está investigando eso. Claro. Una consulta que me surge con esta expedición, a su punto de vista, ¿a qué está enfocado esta investigación? ¿Qué es lo que buscan especialmente o cómo se pueden ocupar los conocimientos que buscan de las especies de los suelos marinos para aplicarlo en el mundo real de la tecnología del día a día de las personas o de la tecnología de la ecología? ¿Puede darle un enfoque a la investigación? ¿Cuál es el enfoque de esta investigación? Ya, mira, son varios. Ya, la primera primera característica es que tú, cuando no conoces un ambiente, cuando no conoces un planeta, cuando no conoces un bosque, ¿cierto? Hay que ir a explorarlo, hay que ir a ver lo que hay. Ya, el que fueron lo que tuvieron los naturalistas cuando llegaron a América, ¿cierto? Viniendo de Europa, y se encontraron con cosas que nunca habían visto. Ya, entonces hay un elemento que tiene que ver con la exploración y con ese deseo natural del ser humano de conocer, de la curiosidad científica de conocer. Entonces ese es uno de los aspectos. Lo otro es, nuestro planeta lo que pasa en un lugar no es independiente de lo que pasa en otras partes del mundo, está conectado. Pero para poder entender, por ejemplo, cómo funciona toda la circulación oceánica, por ejemplo, las corrientes, debemos caracterizar también el océano profundo, y está muy mal caracterizado, no sabemos, ¿ya? Entonces también un segundo objetivo es poder caracterizar las condiciones físicas, químicas, biológicas del ambiente. Lo otro es conocer las especies que viven allá abajo, que son nuestras, o sea, que son de la humanidad. Entonces, hay un primer nivel que es de conocimiento por curiosidad, que se llama. Pero después de eso, nosotros también tenemos que
contrastar todas aquellas teorías, por ejemplo, de evolución, cómo evolucionan las especies, si los mecanismos que nosotros hemos descubierto en superficie o en ambientes más someros funcionan allá abajo también. Porque como científicos nosotros buscamos generalizaciones, ¿ya? Generales. Entonces, también tiene que ver, cuando tú me hablas de la ecología, es bueno, ¿cuáles son los procesos ecológicos que son relevantes allá abajo? Es la predación, es qué sé yo, la simbiosis, el parasitismo. Entonces, también nos permite, al llegar a un sistema allá abajo, poder trabajar en conocimiento en términos ecológicos. Y hay una parte que es obviamente práctica, que es, por ejemplo, la parte biotecnológica. O sea, hay un gran interés de las compañías farmacéuticas europeas y tienen un proyecto entero para poder estudiar todas las fosas para buscar compuestos bioactivos, antibióticos, porque son obviamente donde hay organismos y enzimas que nosotros las desconocemos. También, por ejemplo, para procesos industriales que funcionan a alta presión, la minería u otros, tú necesitas también ciertos catalizadores como enzimas biológicas que puedan funcionar a altas presiones. Bueno, los organismos ya se encargaron de inventarlas y la están utilizando allá abajo. Por lo tanto, hay una gama de intereses en términos de esta expedición. No de esta expedición, porque esta expedición, la verdad, lo que hicimos era poder demostrar que éramos capaces de hacerlo y abrimos una puerta. O sea, lo interesante es lo que viene, ¿ya? Ahora, en Chile, podemos finalmente hacer este tipo de preguntas y podemos hacer estos estudios, que no, hasta el momento no lo habíamos podido hacer nosotros. Eso. Allá. Acá y después voy contigo. Hola. ¿Y consulta cuánto tiempo duró la expedición en alta mar? ¿Y si el presupuesto solo era para esos días? O sea, me refiero a que si grababan más tiempo podían encontrar otras especies y eso. Sí, bueno, la expedición chilena duraba 20 días, pero nosotros tuvimos el financiamiento, pero habían otro objetivo y el buque se había pedido para otras cosas, por lo tanto nosotros tuvimos solo 8 días para poder trabajar. Y la expedición alemana duró un mes entero y obviamente ya se está pensando en planificar la próxima expedición. Tanto nosotros en Chile como los grupos internacionales van a empezar a conseguir fondos para poder hacer una segunda expedición, porque lo que se encontró, los datos preliminares, están diciendo ya que lo que hay aquí es distinto de lo que hay en otras fosas. Y solamente pudimos llegar hasta Antofagasta y uno de los desafíos, y vimos que hay un gradiente, que hay cosas que están pasando al sur que son distintas del norte, y lo más probable es que si seguimos más al norte vamos a encontrar otras cosas distintas. Por lo tanto, sí, duró poco, pero lo suficiente como para poder entusiasmarnos y poder seguir con esto y para poder hacer lo que hicimos. En base a lo mismo, para conseguir los recursos nuevamente, la nueva expedición futuro, porque ya se abrió la puerta o la ventana para ya explorar el fondo, las cosas que están acá en nuestro continente, en nuestro océano Pacífico. Es muy difícil poder volver a buscar un fondo para el recurso de exploración, o tiene que haber alguna política de Estado para que haya ya algo presente de forma estable en la expedición. Buena pregunta, porque justamente ese es el problema que tenemos en Chile. Nosotros no tenemos fondos de investigación para este tipo de cosas. Ya, esto se logró gracias a que nos pusimos de acuerdo varias instituciones, porque ninguna institución, ni CONICET, ni la Iniciativa Científica Milenio, ni la Armada, ni la U de Concepción, todos podíamos hacer esto por nosotros solos. No hay. Entonces, además fue una generosidad tremenda de mis colegas en el instituto, de que nos postergamos todo en lo que hacemos nosotros el día a día. Ninguno de nosotros tiene ninguna publicación en Fosa de Atacama ni Fosa, sino que hubo que ponerse de acuerdo. Y ahora el desafío es ese: cómo conseguimos que el Estado, pero no solamente el Estado, sino que los privados también, como lo hacen en otros países, inviertan en este tipo de expediciones, en este tipo de conocimiento. Y yo soy bastante optimista. De hecho, hace 2 o 3 semanas atrás me invitaron a hablar a ICARE, donde están todos los empresarios, y quedaron bastante contentos y entusiasmados con la posibilidad de poder aportar.
También estamos en conversaciones con algunas empresas grandes, sobre todo en la región de Atacama, que también eventualmente podrían apoyarnos, ¿ya? Pero el sistema nacional, el sistema chileno no tiene un mecanismo para esto, todavía. Y esperamos, ¿cierto?, que con el nuevo Ministerio de Ciencia y a medida, ¿cierto?, que se produzcan una planificación estratégica. No hay una política científica del país para estas cosas todavía. Y lo que queremos es justamente, y lo que queríamos demostrar era que era posible, y que ahora cuando se discutan políticas científicas o se siga discutiendo al respecto, podamos decir sí, nosotros somos capaces de tomar desafíos más grandes, de hacer cosas que son de otro nivel y que son necesarias para el país, pero no solamente eso, tenemos los recursos humanos, sobre todo la gente joven que está volviendo hoy día con doctorado de afuera o se está doctorando aquí, que tenemos los cerebros para poder embarcarnos en esto. No lo podríamos haber hecho, no sé, pues 10 años atrás, 20 años atrás, aunque hubiéramos querido, hubiéramos tenido la plata, no teníamos los recursos humanos para hacerlo. Hoy día sí los tenemos, así que yo soy optimista al respecto. Buena pregunta. No, efectivamente fuimos midiendo oxígeno en toda la columna de agua y sí encontramos bastante oxígeno, lo que explica en gran medida la gran actividad que estamos encontrando allá abajo. También se hicieron mediciones de CO2, de nutrientes, se están analizando porque son medidas que no son instantáneas, a diferencia del oxígeno que pudimos medirle inmediatamente a bordo. La otra, ya están los datos prácticamente analizados en términos de CO2. Y también yo creo que de aquí a las próximas semanas vamos a tener también datos de nutrientes. No, a ver, lo que allá abajo, lo que está, indudablemente esa es una de las preguntas que todavía no podemos contestar. ¿De dónde viene la energía, de dónde viene la comida final de los organismos que están llegando allá, que viven allá abajo? La explicación tradicional es que se produce materia orgánica en la superficie, en la luz, ¿cierto?, las microalgas, y esta sedimenta. Yo les decía al principio de la charla, ¿cierto?, que este es uno de los sistemas más productivos y por lo tanto uno esperaría, ¿cierto?, de que hubiera una gran lluvia de partículas que están llegando allá abajo. Pero los japoneses pusieron una hipótesis complementaria con resultados que obtuvieron en el último gran terremoto que les produjo el tremendo tsunami, porque ellos tenían sensores, nosotros no tenemos sensores de observación, y vieron que gran parte de lo que está pasando abajo tiene que ver más con los terremotos y con los sismos que con lo que está pasando en superficie. Y como es un embudo, cada vez que hay un terremoto grande se producen grandes desprendimientos, ¿cierto?, descendimientos que caen como avalanchas de material orgánico que viene de profundidades más someras y llegan hacia abajo. Y eso se ve, de hecho ahora en esta expedición, unos colegas alemanes sacaron un testigo de sedimento y se ven láminas, que están laminados. Y eso es lo que nos está indicando, ¿cierto?, de que hay desprendimientos en forma regular. ¿Qué tan regulares? No sabemos. Hasta que no pongamos instrumentos allá abajo y podamos medir eso, no lo vamos a saber. En Japón ya lo han podido observar. Entonces, una de las cosas que queremos hacer es poder poner ahora instrumentos que puedan estar 1 año, 2 años haciendo registro, y justamente para poder ver finalmente cuál es el origen de la energía y de la comida que están teniendo estos organismos allá abajo. Sí, obviamente, finalmente la corriente de Humboldt es la que está haciendo la productividad en superficie y está llegando a todo el fondo, y que se acumula además, después cae en esta trinchera. Sí, obviamente. Y por eso es que sería más productivo aquí, no en Guam o en Tonga. Allá. Tengo más preguntas por ahí adelante. Me voy a mover. Arriba también, si es que tienen alguna consulta. ¿Hay alguien por ahí arriba? Sí, sí, dale. Vamos allá arriba para cerrarlo, parece, después contigo. Cuéntanos de ella, porque no te puedo tener el micrófono.
Sí. Usted dijo que había encontrado tres, púrpura, rosado, blanco, y habían reconocido esas tres especies como distintas. O sea, de cierta manera, morfológicamente hablando, las hembras o machos pueden estar muy parecidos, o cómo. ¿Cómo saben que son especies distintas? Y no es solamente una diferencia morfológica de una hembra o de un macho o de protagonista. No se sabe. No sabemos. Digamos, por parsimonia se dice, estos son especialistas, en general, este grupo de especies no tiene dimorfismo sexual, que como que la hembra es distinta del macho, por lo tanto uno esperaría que si son de distintos colores fuera la misma especie y distinta de la del lado, pero no sabemos y además no se colectaron, se colectó un solo pez, y así que hay que esperar hasta que alguien vaya y los estudie y los colecte, pero no sabemos. Tengo dos preguntas. Una, con respecto a las diferencias con las otras cosas que se puede ver a priori con respecto a las cosas de Atacama. Y la otra tiene que ver con el diseño de las máquinas. Ya. ¿Eso se diseñó completamente acá? Si tuvieron algún tipo de problema, porque fueron como parte de ensamble, y un poquito como un poco más de eso. Ya. A ver, parto por la segunda parte. El diseño lo hizo el ingeniero norteamericano Kevin Hardy, con el que trabajamos. Él es especialista en el diseño de estos instrumentos. Lo que hicimos con él fue trabajar de acuerdo a nuestras especificaciones. Él fue haciendo el diseño del instrumento. El aporte nuestro fue decir, bueno, yo quiero que mida esto, que haga este otro, y lo otro fue ensamblarlo aquí, porque muchas de estas partes venían o sea, no se ensambló en Estados Unidos, se ensambló aquí. ¿Ya? Entonces, pero el diseño corresponde a esta, que es una empresa de nuevo pequeña, que trabaja en su garage. Él fue un ingeniero trabajó en una de las instituciones más grandes de Estados Unidos, Scripps, en California. Se jubiló después de 40 años y armó su pequeña empresa, ¿cierto? Y nosotros somos uno de los clientes, de los primeros clientes. Bueno, James Cameron había sido antes, ¿cierto? Con mucho más plata, y que el vehículo que le construyó era muchísimo más caro y mucho más grande. Este era mucho más compacto. Y lo mismo, que fue la misma estrategia que usamos con la cámara. Y esto, de nuevo, para la gente que hoy día está pensando en innovación. Hoy día hay mucha tecnología que se puede desarrollar en Chile, mucha innovación que se puede hacer desde aquí. Y lo que queremos hacer ahora es construir un segundo vehículo, pero ya no que se construya en Estados Unidos, sino que se construya aquí en Chile, con diseño aquí. Y Kevin Hart está dispuesto a venir a trabajar con nosotros, con los ingenieros y con los muchachos de la Escuela de Ingeniería aquí de la Universidad de Concepción. Y ya vamos a otro paso. Y las diferencias obviamente son obvias y estamos todavía viendo los resultados, pero todo nos está indicando que hay mucha más actividad biológica aquí que en otras fosas y una mayor diversidad, pero de nuevo, como no colectamos, o sea, muchas son filmaciones, la gente de la segunda expedición, los sedimentos ellos sí pudieron colectar y ellos nos van a poder decir en unos meses más efectivamente la diversidad en términos de lo que vive en los sedimentos, y que ya al mirarlo ellos ya se estaban dando cuenta de que es bastante mayor que la que hay en otras partes. Sí, el documental de Cameron está en Netflix, todo esto. Sí. Si lo pueden ver ahí. Claro, él bajó, fue una de las Sí, tres personas que bajaron. exacto. Oye, una consulta, tú dijiste que las luces LED habían fallado. ¿Eso lo resolvieron? Y lo segundo es, porque digamos, se ve que la luz que hay está alumbrando hacia abajo, no hay un área que pudiera haberse visto aparte del brazo. Lo segundo es que se conoce la antigüedad de las fosas y los sedimentos que captaron, hay minerales, alguna cosa conocida. Ya, las luces LED en la primera expedición no funcionaron más, ¿ya? Y para la segunda expedición no alcanzaron a llegar desde Estados Unidos las que habíamos mandado a construir nuevas, pero tuvimos la suerte de que iba un colega japonés, ¿ya? Y que llevaba una luz LED que él mismo había construido y nos pasó, así en la colaboración científica, donde logramos el primer video, pero también se le reventaron en la segunda inversión, pero tenía
otra más, así que pudimos grabar lo del Jurel de nuevo con la luz de él. Entonces las filmaciones en el fondo están hechas con nuestra cámara, pero con las luces LED del colega japonés, ¿cierto? Ahora, respecto a la fosa de Atacama, sí, la fosa en general es bastante, en términos geológicos, tiene la edad de la cordillera de los Andes, estamos hablando de 50 millones de años, y por lo tanto, en términos geológicos, es un fenómeno relativamente nuevo, ¿ya? Y por lo mismo, las especies que hay abajo en general no son especies que han muy antiguas, sino que han ido colonizando estas fosas, ¿ya? Ahora, una de las preguntas que tenemos en oceanografía es ¿qué tan viejas son las aguas? Que es otra pregunta. Y la edad de las aguas es ¿cuándo fue la última vez que el agua que estaba ahí estuvo en contacto con la atmósfera? ¿Ya? Entonces, en términos oceanográficos decimos, por ejemplo, que el océano global, si una partícula está en superficie y se hunde y empieza a viajar y da la vuelta por todo el océano, se demora del orden de 1000 años en volver a la superficie. Pero hay regiones donde esto se demora mucho más. Y es posible que entonces que en estas fosas las aguas tengan, no sé, 2000, 3000, 4000. Y una de las cosas que hicimos fue tomar muestras de agua a distintas profundidades y lo que podemos medir es la cantidad de carbono 14 en el CO2, en la abundancia natural. Y el carbono 14 decae, es un reloj biológico y por lo tanto nosotros en 2 o 3 meses más ya las muestras se están analizando, vamos a poder saber qué tan viejas son las aguas de la fosa de Atacama. Y también de otras fosas. De hecho, no existe la edad de ninguna fosa. Somos los primeros en el mundo que vamos a medir la edad de esta fosa. Además, fuimos a Kermadec, en Nueva Zelanda, y tomamos la muestra y ahora nos invitaron para que vayamos de las Marianas a hacer estas mediciones. Porque nadie lo había hecho antes. Así que yo creo que la fosa de Atacama va a ser la primera que vamos a ver la edad de las aguas que están allá abajo. Sí. ¿Y en materia de minerales, ¿qué encontraron? ¿Vieron algo? No, porque principalmente son materia orgánica que viene sedimentando. Lo impresionante sí es que con esta tecnología no se ve, pero yo les contaba que los colegas alemanes tienen cámaras que viajan, que se ponen como a 1,5 metros del suelo y hacen barrido. Y encontramos, por ejemplo, roca volcánica, que uno no espera, porque uno espera que todo esté cubierto con sedimento. Y eso tiene que ver porque vimos, que lo que yo solamente había visto en texto, cómo se deforma la corteza terrestre al irse hundiendo esta placa, se va arrugando y aparecen estas como cordilleras así de 20 o estos montículos de rocas completamente despejadas. Incluso casi se hizo tira este instrumento. O sea, es increíble ver cosas que uno la veía en texto con estos diagramas, todo, y que ver lo que está pasando y cómo la tectónica de placas está funcionando allá abajo. Si seguimos, vamos por acá, después vamos por allá. Hola. Me quería hacer una consulta. Ustedes, las carnadas que tiraron, solamente quería saber si probaron también con algún tipo de alga para saber si solo comían peces o carne o también podían comer algún tipo de planta y a qué profundidad se empezaban a desintegrar estos organismos como para en un futuro poder usarlos para limpieza de, por ejemplo, de algas en algún fondo más superficial, por así decirlo, en alguna investigación futura. Ya, no probamos si eran vegetarianos. Ya, eso no, fueron pocas inversiones, así que no. Lo que sí, una anécdota que les cuento, que en la primera expedición nos embarcamos en Valparaíso y asumíamos que en Valparaíso iba a ser fácil comprar pescados enteros, ya jureles enteros, y resulta que no fue así. Entonces tuvimos que ir al supermercado y compramos unos filetes de pescado, entonces, que al final se desarmaron. Entonces uno de los colegas dijo, oye, entonces no teníamos que ponerle carnada. Entonces dijo, bueno, pero si estos se van a comer cualquier cosa que le tire allá abajo. Entonces fuimos del cocinero y le pedimos un chucho de pollo y le tiramos y se lo hicieron allá abajo. Así que sabemos que comen pescado y que comen pollo también, pero no sabemos si comen vegetales.
¿Y de qué profundidad más o menos se empezaban a desintegrar como para...? No se desintegraban, pero morían, ¿no? Y es imposible que llegue, o sea, nada de lo que tú traes de abajo sobrevive. Incluso se ha visto que las bacterias que viven allá abajo dejan de crecer, no mueren, pero dejan de crecer a las presiones que están en superficie. Y si tú las vuelves a las presiones de allá abajo, empiezan nuevamente a metabolizar. O sea, están adaptadas para poder funcionar a esas altísimas presiones. ¿Y hay algún cálculo estimativo? Mira, el quiebre en general se produce como a los 6.000, 6.500 metros cuando cambian las especies, cambia la fisiología. Entonces, ese número que yo les puse ahí, que la zona DAL parte en 6.000 o 6.500, no es arbitrario, no es porque a alguien se le ocurrió, sino porque ahí aparentemente hay un quiebre que se manifiesta en especies distintas, en fisiología distinta, como 6.000 metros. Muchas gracias. Hola, buenas noches. No. Quiero hacer una consulta. Potencialmente, ¿cuándo podría repetirse una expedición de estas características? Siendo optimista en términos de financiamiento. Y ahora, ¿qué tipo de innovaciones agregarían ustedes a nivel de equipo científico chileno en términos de algún análisis que no se haya realizado en esta primera expedición? Y si se ha proyectado a futuro generar algún vehículo que sea prospectivo de mayor autonomía, más de Chile, ya que expedición local. Ya, bueno, queremos volver el próximo año, noviembre del próximo año, y esto porque quedaron cosas pendientes, pero además porque hay interés de investigadores extranjeros de trabajar con nosotros y traerles su tecnología, y ya confían en que las cosas las sabemos hacer y que las podemos hacer bien, y que entonces para ellos obviamente es mucho más fácil y más barato trabajar con nosotros que ellos traer sus propios buques. Entonces la primera pregunta es que ojalá podamos hacerlo el próximo año, si no el año que viene, pero la idea es volver relativamente pronto. Lo otro era qué es lo que se viene. Bueno, en estos momentos una de las cosas que nosotros no hicimos como chilenos fue colectar muestras de fondo, de sedimento. Eso lo hicieron los otros grupos. Y obviamente aquí tenemos especialistas en Chile que pueden estudiar la fauna y lo que está pasando allá abajo. Por lo tanto, uno de los desarrollos tecnológicos es adaptar este vehículo para poder muestrear sedimento. Además, queremos, por ejemplo, una de las preguntas tiene que ver con el alimento que está cayendo. Y para eso hay que caracterizar las partículas y por lo tanto queremos también construir unos sensores ópticos distintos que no existen tampoco a esa profundidad y que nos va a permitir caracterizar las partículas. Y también hay un colega que es muy amigo nuestro que también participó en la expedición, que quiere venir aquí a Chile, quiere construirlo aquí con los chilenos y que incluso patentarlo y que Chile ojalá después lo pueda. Y otra de las cosas que en lo personal y en lo que estamos interesados es que hoy día podemos colectar ADN y podemos decir el potencial para la gente que es de biotecnología, ¿cierto? Podemos hacer un catastro de los genes que hay allá abajo, pero no sabemos si esos genes se están expresando. Y uno de los problemas que hay es que en ninguna parte del mundo no hay ninguna institución que pueda colectar, por ejemplo, ARN que otro ácido nucleico, que nos permita decir qué actividad, cuáles son las funciones y el metabolismo que está ocurriendo ahí abajo. Entonces ese es el desarrollo tecnológico que se viene, que es cómo yo puedo colectar y puedo filtrar agua allá abajo y no tener que estar haciéndolo allá arriba como hoy día se hace, ¿ya? Entonces ya hay varias ideas al respecto. Hola, yo quería preguntar cuáles son los mecanismos que tienen los peces para soportar esas tremendas presiones a esa profundidad. Ya, hay varios mecanismos, pero el mecanismo más estudiado, más conocido, son que tienen unas moléculas, ¿ya? que son piezolitas, que son, piezo viene de presión, ¿está? Y que hace justamente que las funciones fisiológicas, ¿cierto?, puedan ocurrir a altísimas presiones, ¿ya? Lo otro es que otra de las adaptaciones que se ha visto es que las membranas, para que haya funcionamiento de cualquier membrana, ¿cierto? Hay un efecto de presión que
cualquier organismo tiene que lidiar, ¿ya? Y se ha visto que los lípidos saturados no funcionan, ¿ya? Tienen que ser insaturados para poder hacer la función allá abajo. Entonces, hay varios mecanismos que se están estudiando, principalmente en organismos como peces, ¿ya? Y por eso se pensaba, hasta hace poco, que bioquímicamente y fisiológicamente no podía pasarse la barrera de los 7.600 metros. Y resulta que hay un video que muestra que están a 8.000, quiere decir que no entendemos todavía, que hay otros mecanismos que no hemos descubierto y que la naturaleza nos está diciendo que todavía no tenemos que descubrirlo. Bien, vamos ya con las últimas 2 o 3 preguntas por acá atrás. Hola, buenas. Primero agradecerle que nos haya dado esta charla. Y quería hacerle una pregunta. ¿Considera usted que el Estado debiera tomar un rol más protagónico en lo que a estudios científicos se refiere acá en Chile, por lo menos? Porque se ha visto que para cierto tipo de cosas, como que el Estado abre el bolsillo y no escatima. Pero sí hay cosas que son, por decir, más importantes que otras sin desestimarlas, como son estos estudios que se están realizando en el lecho marino. ¿Cree que debiera el Estado tomar un rol más protagónico en esto? ¿Y cómo considera usted que ha sido este mismo rol que ha tenido el Estado en comparación a años anteriores en todo este tipo de estudios que se están realizando? Ya, bueno, nosotros somos en Chile campeones para compararnos con otros países y nos vanagloriamos de que estamos en la OCDE, ¿cierto? Y que estamos lidiando, queremos ser país grande y país desarrollado, pero cuando vemos el nivel de inversión que hace Chile en comparación a cualquiera de estos países es bajísimo, ¿ya? Y si comparamos con países que estaban en el mismo nivel de desarrollo que nosotros hace 20 años atrás, Singapur, Corea, y vemos la inversión que esos países hicieron para llegar donde hoy día están, también nos damos cuenta que estamos re mal, ¿ya? O sea, indiscutiblemente el Estado, la sociedad chilena no valora, no ha valorado la importancia que tiene la ciencia en el desarrollo. No hay una conexión entre la ciencia y que la ciencia se considere que la ciencia sirve para el desarrollo. Básicamente ese es el gran problema. Y uno puede esperar dos cosas, ¿cierto? Que llegue alguien al gobierno y diga, sí, efectivamente ahora vamos a invertir en ciencia, u otros que la sociedad finalmente empiece a demandarlo, y esa es una de las razones por las que estas actividades son tan importantes, porque son ustedes, ¿cierto?, en la sociedad la que puede presionar para que eso ocurra, ¿ya? Y yo, de nuevo, yo creo que también que va a ser bastante importante que la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Chile. ¿Por qué? Porque en estos momentos la ciencia se financia principalmente a través del CONICET, que es la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, que está en el Ministerio de Educación. Imagínense, con todos los problemas que tiene el Ministerio de Educación, ahí está radicado la mayor fuente de financiamiento de este país. Y el presidente de CONICET no tiene ningún poder político. O sea, para pedir presupuesto tiene que pasárselo al ministro de Educación, y el ministro de Educación tiene que pedir el presupuesto a Hacienda. Por lo tanto, no existe un cargo político que pueda sentarse con los ministros, con el ministro de Hacienda, con el ministro de Economía, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para pelear por la ciencia. ¿Ya? Entonces, el primer paso era cambiar la institucionalidad, y en eso está. ¿Ya? Y yo espero que dentro de los próximos días ya finalmente se apruebe en el Congreso la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque ahí finalmente vamos a tener un ministro al que le vamos a poder pasar las cuentas, a decirle, ya, pues ministro, ahora vamos a poder pelearla. Pero yo también creo que, aparte de eso, que es el juego político, que es que la sociedad en su conjunto entienda la importancia, porque uno se encuentra, yo doy charlas, doy clases, y muchas personas no están convencidas de que el país debe invertir en ciencia, ¿ya? Entonces, ahí también hay un trabajo que hay que hacer que tiene que ver con
cambiar nuestra percepción de qué es lo que es la ciencia y si la ciencia nos sirve o no nos sirve para desarrollarnos como nación. Y yo creo que, bueno, que eso es algo también que es parte del crecimiento y la madurez de una nación. Y de nuevo, yo sobre todo la gente joven, yo creo que viene con mucho más energía y con mucha mayor disposición y a dar la pelea y con mucho más ideas y a jugársela en este país. Y es increíble que la gente que está hoy día, por ejemplo, fuera, que se está doctorando, los mismos de aquí, quieran venir a hacer y estén peleando por un espacio aquí en Chile para poder hacer ciencia. Y lo que más tenemos que hacer sobre todo es apoyarlos, porque son ellos los que van a cambiar este país, ¿no? Ya nosotros ya estamos retirándonos de estos juegos, estamos abriendo puertas, pero son los jóvenes los que tienen que pelearla y conseguir más fondos y hacer proyectos entretenidos y este tipo de cosas. Sí, actualmente el proyecto está en comisión mixta. Sí, tuvo un revés ahí en enero, el gobierno esperaba que se pudiera aprobar, pero la verdad es que no ocurrió por un par de indicaciones ahí que fueron rechazadas por el Parlamento. Así que claro, efectivamente por ahí he escuchado que Mario Jamuy había dicho que ahora a fines de mayo, quizás a principios de junio podría estar aprobado el ministerio, que es un primer paso efectivamente. Pero también se necesita, como tú decías, también el compromiso de las empresas privadas, que es el modelo principal que se utiliza en el extranjero. Los países que más invierten en ciencia son las empresas, el sector privado es el que invierte en tecnología, en innovación y el que hace al final también que las platas del Estado también se ocupen de muy buena manera para poder meterlas en la economía y poder tener una economía diversificada de cómo está hoy día concentrada en materias primas acá en Chile. Más preguntas y vamos aquí ya entonces con la última pregunta de la noche. Hola. ¿A qué distancia de donde se hizo la expedición, a qué distancia está de Antofagasta? ¿Cuánto tuvieron que andar para encontrar los 8.000 metros? Está como a 100 kilómetros aproximadamente. Y eso en el océano está ahí al frente nomás. 100 kilómetros. 100 kilómetros, sí. Estamos cerca entonces. Bastante. Sí, que nadie pase por ahí, entonces se caiga. Bien, vamos a despedir entonces al doctor Osvaldo Ulloa con un tremendo aplauso. El día de este café.